Sensible y resistente, el podcast de SEINC, donde nos adentramos en la actualidad de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica. Pues muy buenas, aquí estamos otra vez en otro capítulo de Sensible y Resistente. Quedaos hasta el final porque nos vamos a pasar súper bien. Y ahora, el parte infeccioso, como el parte meteorológico, pero adaptado a enfermedades infecciosas emergentes. Empezamos en Salamanca, con una actualización sobre fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Tras el caso confirmado en junio en un varón de 68 años, se ha comunicado un segundo caso en la provincia, esta vez en un varón de 84 años con desenlace fatal. Continuamos con la evolución del brote de enfermedad por virus ébola bundibugyo en República Democrática del Congo y Uganda. El brote continúa expandiéndose rápidamente, con 2.181 casos confirmados y 864 muertes a 16 de julio. La situación se ha complicado por infecciones en trabajadores sanitarios y por un caso exportado a Francia en una persona que regresaba tras trabajar en la zona afectada. El control sigue siendo difícil por la ausencia de vacunas aprobadas, aunque ya se ha abierto un ensayo clínico y Uganda ha aprobado el uso compasivo de galidesivir. Seguimos con Palestina, donde se ha notificado un aumento muy marcado de varicela. Según Beacon y el informe humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas, en solo 2 semanas se han registrado más de 9.000 casos en la Franja de Gaza, distribuidos en más de 130 centros sanitarios. Más de la mitad de los casos se concentran en Khan Yunis. El aumento se está produciendo en un contexto de desplazamiento masivo, hacinamiento, deterioro de las condiciones ambientales y limitaciones en el agua, saneamiento e higiene. Nos vamos a la India. En Gujarat se han notificado 32 casos sospechosos de infección por virus Chandipura. De los 23, con resultado disponible, 7 han sido positivos, todos en menores de 10 años. 3 han fallecido y 4 permanecen en soporte ventilatorio. El virus Chandipura pertenece a la familia de los Rhabdoviridae, la misma que el virus de la rabia, y puede causar cuadros de encefalitis aguda de evolución rápida en niños. Es un arbovirus endémico en las zonas del oeste, centro y sur del país, transmitido sobre todo por flebotomos, y hasta el momento no se han documentado transmisión persona a persona. Y terminamos con Estados Unidos, donde se ha notificado un brote importante de ciclosporiasis. El CDC ha confirmado 1.645 casos autóctonos desde el 1 de mayo, con más de 5.100 casos adicionales pendientes de confirmación. Hay casos en 34 estados, 141 hospitalizaciones y ningún fallecimiento. Michigan es actualmente el estado más afectado. A 15 de julio había notificado 2.640 casos, cuando habitualmente registra unos 40 o 50 al año. La investigación apunta a una posible exposición alimentaria que se está estudiando y a una posible relación con una cadena de restaurantes, aunque todavía no hay una fuente confirmada. Seguiremos informando. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sensible y Resistente. Hoy queremos dedicar el episodio a un colectivo imprescindible, pero que muchas veces no ocupa todo el espacio que merece cuando hablamos de enfermedades infecciosas: la enfermería. Porque si pensamos en prevención de infecciones, administración segura de antimicrobianos, educación al paciente, continuidad asistencial, adherencia al tratamiento o detección precoz de complicaciones, la enfermería está en el centro de todo. Para hablar de ello tenemos con nosotros a 2 enfermeras con perfiles muy complementarios. Por un lado, Demelsa Maldonado López es enfermera especialista en prevención y control de infecciones nosocomiales. Trabaja en el Hospital General de Granollers y miembro activo de la Junta Directiva de Geiras. Y también contamos con Carmen Martínez Jiménez, enfermera proa en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. La idea de hoy es entender mejor qué hacen, cómo trabajan, qué impacto tienen en los pacientes y en los equipos, y qué futuro puede tener la enfermería especializada en enfermedades infecciosas. Bienvenidas ambas. Para empezar, perdona, queríamos saber un poco, Demelsa, ¿qué fue lo primero que te enganchó de este campo? Buenas, gracias por la invitación. Estoy feliz de hacer este podcast, sí. Y bueno, ¿qué me enganchó? Yo llegué de casualidad, la verdad, a control de infecciones. Yo era enfermera de quirófano durante 15 años y cuando me lo ofrecieron pensé, ostras, qué experiencia más interesante, pero nunca imaginé que me acabaría gustando tanto, me apasiona. Descubrí un ámbito donde pequeñas acciones pueden tener un impacto tremendo en el paciente. Y algo que empezó por casualidad se ha acabado convirtiendo en una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida a nivel profesional.
Y Carmen, ¿qué tiene la infectología que la hace diferente desde la mirada de una enfermera como tú? Hola, era lo mismo. Muchas gracias por contar con mi opinión para esto. Mira, la verdad es que vamos a empezar por las diferentes realidades que tenemos. Yo creo que en todos los hospitales de España, pero ahora me puedo centrar en Aragón, y es que tenemos servicios de medicina preventiva aquí en Aragón que yo creo que se asemejarían a lo que hace Demelza con el control de infecciones, y de los 8 hospitales que hay en Aragón, pues en 3 de ellos solamente en 3 hay una enfermera prueba. Entonces, ¿qué tiene la infectología que la hace diferente? Le voy a dar un poco la vuelta, y es que aporta la enfermería a la infectología, y es que de la visión real de la enfermera puede hacer mucho por los pacientes con infecciones, y es que la enfermería detecta enseguida si hay una infección de un paciente, es la que se encarga pues, de detectar si hay una sepsis, si hay efectos adversos al utilizar un antibiótico. Bueno, es la enfermera la que está más cercana al paciente, la que puede detectar y puede comenzar con ese proceso de infección. Y luego a la vez, ¿qué tiene la infectología? Es que también la infectología abarca muchos campos, pues desde el VIH a las enfermedades tropicales, y una muy pequeña parte que es las bacteriemias o la bacteriología, que es donde yo entraría. Porque yo entro en una pequeña parte de las enfermedades infecciosas, que es con el programa de optimización del antibiótico. Así que es como todo abarca demasiado, y queremos abarcar demasiado para unas cosas tan específicas como es en mi caso el PROA. Pero bueno, muy, muy interesante y muy aportado. Sí, creo que tanto yo como enfermera PROA como el resto de enfermeras podemos aportar mucho a este proceso de infección. Muchas gracias. Y ahora vamos a centrarnos un poco en el control de infecciones contigo, Demelsa. Sí. Y a mí nos gustaría saber que nos cuentes, ¿no?, qué hace una enfermera de control de infecciones. ¿Cómo le explicarías tu trabajo a alguien que, por lo menos, que no cuenta con control de infecciones en su hospital? Lo primero, a mí me cuesta mucho entender que no exista la figura de enfermera de control de infecciones fuera de, o sea, en un hospital. Yo sé que fuera de Cataluña hay pocos hospitales que tienen esta figura y me cuesta muchísimo entenderlo. Pero bueno, si tuviera que resumirlo un poco en una frase, diría que nosotras, las enfermeras que hacemos prevención y control de infecciones, trabajamos para que estas infecciones relacionadas con la asistencia que el paciente recibe no lleguen a ocurrir, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que nuestro trabajo empieza pues, cuando se da una infección o aparece un brote, y no es así. La mayoría de nuestro tiempo lo dedicamos a prevenir para que esto no pase. Entonces, vigilamos muchos indicadores, analizamos datos, formamos a profesionales, revisamos procedimientos y protocolos, procedimientos para eso, ¿no? Para que las prácticas del día a día de enfermería asistencial sea mucho más segura. Es un trabajo súper transversal, porque colaboramos con prácticamente todos los servicios del hospital. Ese es nuestro trabajo. Y dentro de el reparto diario, entiendo que es variable, ¿no? En función de la época y de las condiciones que se den, porque claro, hay una parte muy importante que es de vigilancia y de revisión y de historias y de mirar qué es lo que está ocurriendo, una parte incluso que puede ser formación dentro de la planta y luego, bueno, pues las intervenciones que se puedan realizar, ¿no? ¿Cómo soléis dividir eso? Pues la verdad es que es un poco complicado y es un caos. Yo el día a día de mi trabajo es un poco caos. Entonces, lo que hacemos nosotras es, en mi hospital somos 2 enfermeras y dividimos como podemos, dependiendo de la actividad que tenemos en el día a día, ¿no? Tú empiezas con una agenda todo organizado y cuando acaba el final del día no has hecho nada de lo que tenías agendado, ¿sí? Depende. Miramos de resistentes que hay ingresados en la unidad, otra mira la parte de la consulta que tenemos de enfermería para valorar estos pacientes que son portadores, otra hace la vigilancia, otra somos 2, pero parece que seamos muchas, pero somos 2 o una, cuando no está la otra. Hacemos toda la vigilancia de infección de localización quirúrgica, que en Cataluña se realiza porque formamos parte del programa de Vincat y hacemos vigilancia de muchos procesos quirúrgicos. Valoramos todos los cultivos ambientales que se realizan de las zonas de ambiente controlado. Si hay obras, tienes que vigilar diariamente que estas obras estén todo bien cerrado, que esté todo estanqueidad. Y la formación, el tema de la formación es imprescindible, porque formación haces cuando realizas cursos y cuando vas a las unidades a hacer rondas de seguridad de indicadores que valoras que están relacionados con las infecciones, haces formación in situ, a pie de cama, ¿no? Que esta formación también queda y ayuda mucho a los profesionales. ¿Y qué infecciones o situaciones ocupan más vuestro tiempo de trabajo?
Yo sobre todo es la gestión, o sea, el mayor número de horas que dedico es a la gestión de los multiresistentes y a la vigilancia quirúrgica. Eso es lo que más. Seguido de toda la infección relacionada con dispositivos invasivos, como catéteres venosos, sondas urinarias, porque son muy frecuentes y potencialmente prevenibles, pero es lo que más tiempo dedicamos, estos tres. Por cambiar un poco de tercio, queríamos hablar ahora con Carmen también del tema del PROA y de enfermería, porque es verdad que es un colectivo que históricamente no figura mucho en todos estos documentos y demás, y a mí me parece una figura que es apasionante y que entiendo que tampoco es muy, no está muy... a ver, en muchos centros hospitalarios y en muchos programas PROA no existe la figura de enfermería de PROA, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar un poquito cuál es vuestro día a día? Bueno, no, tienes toda la razón, no existe la figura PROA, como os he dicho antes, pues eso, de los 8 hospitales de Aragón solamente estamos en 3. No sé si lo he contado, yo pertenezco al servicio de microbiología, y entonces lo que hago es un poco como el nexo de unión entre el servicio de microbiología y el servicio, sobre todo de infecciosas, porque aunque un equipo PROA lo forman también farmacéuticos, en nuestro caso también preventivistas, compañeros de intensivos, realmente cuando tenemos un paciente con infección, porque nosotros sí que lo que hacemos sobre todo es el proyecto de bacteriemia, esto parte del servicio de microbiología y termina en el servicio de infecciosas, que son los que realmente ven al paciente. Entonces, soy un poco ahí el nexo de unión entre una parte y otra del equipo, que en otros hospitales, pues bueno, pues lo hacen realmente entre esas dos partes de médicos. En hospitales más pequeños no puede que exista esa figura. Entonces, pues yo soy un poco la encargada de recoger esas bacteriemias, de vigilar revisar cómo está el paciente, dónde está ingresado, qué tipo de infección es, cómo se encuentra, qué tratamiento lleva, y con toda esa información ya pasarla a los infectólogos. Entonces, esa es una de mis partes en el equipo, además de colaborar en guías, de colaborar en los protocolos que se puedan hacer. Bueno, esa es la realidad del día a día. También dentro de qué hace una enfermera PROA podemos hablar de la formación también, como ha dicho de Berza, porque como yo soy parte de microbiología, para hacer la formación del manual de toma de muestras, para que luego las muestras nos lleguen perfectas y para que luego no tengamos dudas de si estamos hablando de una infección, de una contaminación, pues hay que hacer muy bien la prueba, la toma de muestras, con lo cual es un poco la formación que hay que realizar en enfermería, sobre todo en esto. En el código sepsis, que también lo llevamos adelante desde el equipo PROA. Bueno, es que me voy a enrollar un poco porque puedo ir uniendo todas las preguntas que vienen después. Entonces, en realidad, esa es como mi parte más esencial dentro del equipo PROA. Pero es que la enfermería tiene muchas más partes, mucho más que desarrollar. No solamente la enfermera PROA como soy yo, sino lo que os decía antes, la enfermera asistencial, la enfermera a nivel de cama del paciente, también tiene mucho que realizar aquí. Y en el proceso de prescribir un antibiótico y ponerlo y todo eso, ¿en qué momentos de ese proceso interviene enfermería o podría intervenir? Vuelvo otra vez a retomar lo de antes, pues en identificar a un paciente séptico o con una infección, a la hora de registrar las alergias, que es súper importante el tema de las alergias. Os lo digo desde un hospital de tercer nivel que no tiene servicio de alergias, de alergología. Esto también, o lo que se hablaba de las realidades de antes, esto también es una cosa como, ¿no? Cada sitio nos tenemos que ir ajustando a lo que tenemos y a lo que necesitamos. Registrar los efectos adversos, porque si bien es verdad que se puede, el hecho de poner un tratamiento y llegar a pie de cama y poner el tratamiento al paciente, poner el antibiótico, está muy bien, es una cosa que la hemos hecho toda la vida, como que no tiene mayor trascendencia, pero claro, hay que, lo que se dice, registrar las alergias para saber si lo estamos poniendo bien, hay que registrar los efectos adversos a saber si le está haciendo algún tipo de reacción, no le está yendo bien, estamos haciendo algún clostridium, o sea, es que por eso no solamente es la enfermera de PROA como referencia, sino luego lo ideal sería que esos conocimientos los tuvieran todas las enfermeras para poder desarrollar esa parte en todas las enfermeras, en todas las plantas.
Carmen, tal y como estás comentando, es que se me están ocurriendo que yo mañana tengo que ir a hablar con la jefa a Pide una hablar. enfermera. Pues es que básicamente porque es para optimizar también todos los procesos Claro. diagnósticos y Y poder es que en llegar a... realidad, lo que os decía, igual no es solamente el hecho de llegar a ver, voy a ponerle bien los horarios de los fármacos, voy a ponerle bien el antibiótico, voy a quitarle bien la vía, vigilar las vías, como decía Demelza, vigilar las sondas a ver si hay que quitar. Es que es un entorno de conocimiento que podríamos abarcar muchísimas cosas, pero bueno, es que podemos hacer muchas cosas la enfermería dentro del PROA a nivel así, asistencial. Ahora seguiremos hablando con Carmen, pero bueno, también queríamos hablar un poco con Demelsa, con el control de la infección y la prevención. Claro, entendemos que uno de las causas más frecuentes cuando hay más tensión es cuando hay un brote. Y entiendo que ahí es cuando se activan todas las alarmas y es cuando llega la presión y bueno, al final son una serie de medidas que se repiten y que y que las implementáis, pero me gustaría que recordaras un poco cuál es el proceso que seguís cuando hay un brote por cualquier tipo de microorganismo. Pues sí, la verdad es que delante de un brote es donde más me cuesta entender que no exista la figura de la enfermera de control de infecciones, porque es la que coge la batuta, ¿no? Sobre todo te alerta microbiología, que vamos siempre de la mano, pero es la enfermera la que empieza a, ¿no? Primero de todo, confirmar si realmente hay un brote junto con el equipo de control de infecciones. Luego hay que definir si identificar los casos y a partir de ahí pues empiezas a realizar la diferentes medidas para identificar los contactos, la revisión de las medidas de aislamiento, la evaluación del cumplimiento de higiene de manos, que esto es pésimo, ¿no? A ver si realmente pasa a las unidades y se está haciendo el cumplimiento y adherencia de higiene de manos, si hay un buen cumplimiento de limpieza y desinfección, tanto de superficies como de superficies de trabajo, superficies que están en contacto con pacientes o de material sanitario reutilizable, se revisan los circuitos. Realizamos la encuesta epidemiológica, ¿no? Para intentar identificar las causas, fuentes, características, factores de riesgos asociados a este brote, definir una posible hipótesis y sobre todo hacer informes, redactar informes para informar a todos los equipos que están implicados en el brote, que eso es muy importante, a las direcciones que tienen que estar informadas, a la comisión de infecciones, que es a la que nos debemos el equipo de control de infección como tal, y a salud pública. Este punto es súper importante y me gustaría decir, recientemente en nuestro centro hemos tenido un caso de un brote que gracias a una alerta sanitaria que dio, creo que fue Galicia, de unos jabones contaminados, informó a salud pública, se hizo una alerta sanitaria, a nosotros nos llega la información y detectamos a tiempo un pequeño brote que se pudo contener y controlar gracias a esta información que otros compañeros habían transmitido y publicado. Entonces, esto es muy importante, pero realmente la enfermería tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque actuamos, la enfermera de control de infecciones actúa como nexo, como nexo entre todos los servicios implicados. Nosotras nos personamos en el lugar donde está el brote, hablamos con la gente implicada, intentamos adivinar, ¿no? Hacemos un poco de trabajo de investigación de Sherlock Holmes, a ver si está limpio, si no está limpio, si se lavan las manos, si se cambian los uniformes, si el personal que está en la habitación del paciente infectado también está con el paciente que no lo está. Bueno, hacemos trabajos realmente de investigación, vamos, que se tendrían que publicar. Este es nuestro trabajo cuando hay un brote. Me encanta vuestro papel de detectives. Sí, Bueno, mucho de lo que has hablado es eso, es comunicación. sí. ¿Puedes contarnos cómo se gestiona la comunicación con los equipos cuando hay un Sí. brote sin que se perciba como una fiscalización? Mm, Bueno, yo siempre digo que la prevención de infecciones es una responsabilidad compartida, ¿sí? Entonces, nosotros aportamos el conocimiento específico, pero quienes hacen posible la prevención de estas infecciones y la diseminación cuando hay un brote es sobre todo los profesionales que están a pie de cama del paciente.
Entonces, nosotros intentamos trabajar desde la colaboración, escuchando las dificultades reales de las unidades, buscando soluciones conjuntas, porque tú desde el despacho se te puede ocurrir una idea que te parece maravillosa y magnífica, pero cuando vas a la unidad de hospitalización te dice que es inasumible. Entonces te tienes que mover, escuchar y buscar soluciones conjuntas, que ellos estén implicados. Entonces, cuando los profesionales perciben que realmente estamos para ayudar y no para juzgar, la relación cambia, pero totalmente, ¿eh? Entonces, personalmente debo decir que tengo muy buena acogida por mis compañeras y que de momento no me cierran las puertas cuando subo. Y la manera es esta, escucharlos. Qué bien, Deme. Relacionado con lo que estabas diciendo, quería preguntar a Carmen, porque es verdad que falta mucha ciencia publicada, no ciencia realizada, como ha dicho Demelsa. Entonces, te quería preguntar, Carmen, si de todos esos procesos que has hablado de PROA, de todas esas aproximaciones que se hacen, ¿lleváis algún tipo de control o lleváis algún tipo de cuantificación, ¿no? de todo el trabajo más allá de la actividad? Que pueda reportar resultados en salud, o es una cosa que todavía está por implementar? Yo creo que todavía está por implementar. Sí que es verdad que al inicio a mi inicio de PROA lo cogimos con mucha gana, sobre todo la formación en toma de muestras, porque teníamos una tasa de contaminación en hemocultivos. Cuando hablo de toma de muestras y yo hago la formación de casi todas las muestras o todas las muestras que puedan entrar en el laboratorio, pero a mí la que más me gusta es el hemocultivo, es la que más controlo, es con los pacientes que más trabajo, entonces, y es con las microbiólogas que más trabajo, con las que están en hemocultivos. Entonces es verdad que teníamos una tasa de contaminación elevadísima que logramos disminuir, y sí que tengo datos y sí que tengo cifras, pero esto no ha trascendido, no va más allá, porque es verdad que luego, aparte de que luego vino el COVID, tenemos un poco de limitación a la hora de hacer la formación dentro del hospital. No limitación, un poco de dificultad. Las compañeras se van cansando, se van agotando de que les vayas otra vez a contar el mismo rollo y, como dice Demelza, a veces se sienten un poco fiscalizadas cuando vas con datos y tú solo quieres darles los datos para que vean lo bien que lo has hecho, porque es verdad que después de hacer, nosotros teníamos una tasa de contaminación elevada, haces la formación y vuelves a los 6 meses con los datos de la contaminación que tienen en ese momento. Joder, habíamos logrado bajar. Y en urgencias, que es un servicio bien malo para bajar la tasa de contaminación. Lo que pasa es que esto tendría que ser un continuo, y es muy difícil un continuo, porque tenemos muchísimo cambio de personal, porque el personal está cansado y por más que les digas, no, es una actividad acreditada que te va a dar, el personal no tiene ganas de tanto. Entonces, pero es un campo abierto, ¿eh? Podemos ahí hacer mucha cosa, creo yo, aunque no sea más que solo con la toma de muestras, ¿eh? Que es muy importante en nuestro punto de vista. Y hay otro de esos pasos en la optimización del uso de antimicrobianos, que es el paso a vía oral, en el que yo creo que podéis facilitar muchísimo. Y sí que me estoy acordando ahora de un artículo que demostraban que con todo, ¿no? Con todo ese ahorro que se hacía pues bueno, en días de hospitalización, en tratamientos intravenosos, habían conseguido dinero suficiente para contratar una enfermera pro. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, sí que es verdad. Lo que pasa es que eso también habla más de la enfermera que está viendo al paciente todos los días, comprobando cómo está el paciente, comprobando esa tolerancia, por ejemplo, a vía oral, comprobando esas vías, como decía Demelza, mira, vamos a quitar estas vías que al final vamos a tener un problema, que sería uno de los puntos de conexión con... En mi caso de Demelza no es que no exista la enfermera de control de infecciones, es que existe un servicio de medicina preventiva muy potente en este hospital, potente, que estamos hablando de 8 enfermeras y de 4 médicos. O sea, todo este trabajo que tú dices lo hace aquí la medicina preventiva. Pero claro, yo entro como de otra manera al equipo PROA. Ya tenemos una preventivista, ya tenemos el trabajo, ya está realizado. Yo entro como de otra manera. Entonces, sí, es que hay mucho campo, es que hay mucho campo para hacer aquí, para hacer cosas. Estáis comentando aspectos que al final son, no sé si decir paralelos o Sí, solapables y claro. que se tocan en muchos casos. Eh, claro, cuando hablamos de indicadores, de objetivos, entiendo que hay aspectos comunes, como pueda ser eso que dices de hemocultivos contaminados o demás situaciones. ¿Qué más se os ocurre que compartís?
Yo creo que si me preguntas, ¿hay relación entre PROA y control de infecciones? Por supuesto, es que es completa la relación, la conexión que hay, porque todos trabajamos para mejorar los resultados de los pacientes y reducir el impacto de estas infecciones, ¿no?, que vamos a prevenir. Entonces, compartimos indicadores, por supuesto, como sería la vigilancia de los multiresistentes. Para mí es un indicador que compartimos, porque si yo un paciente valoro si sigue siendo portador o no es portador, y si le puedo retirar la alerta, y eso conlleva que cuando reingrese este paciente no se le va a cubrir una BLE que ya no es portador, pues estoy haciendo, o sea, la enfermera de control de infecciones que retira el aislamiento también hace PRO a la vez. Entonces están interrelacionados. Las tasas de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria son indicadores que son de los dos equipos. La monitorización de las resistencias, todo está interrelacionado, todo. Sí. Sí, es verdad que aquí el registro de los multiresistentes parte desde preventiva, pero la idea final es poder compartir ese registro. Porque si simplemente es una muestra epidemiológica y tenemos un multiresistente en una muestra epidemiológica, independientemente de que también hay que hacer una buena toma de muestras, pero no es una infección en sí. Cuando ya es una muestra clínica que ya tienen que entrar los infectólogos, pues lo ideal sería ¿no?, aprovechar este registro, toda esta información que parte, en este caso en mi hospital, que parte desde medicina preventiva, y continuar con el proceso de monitorización de este paciente. Si es una infección real, si hay que ponerle tratamiento, y ya pasa a los infectólogos, que son los que siguen a este paciente. Ya deja, entre comillas, deja de ser de preventiva, porque ese formulario siempre era de preventiva, y ya lo monitorizan los infectólogos. Claro que tenemos relación, y más que deberíamos tener, pero bueno. Y bueno, como no todo es de color de rosa, me gustaría que nos compartieseis pues algunas de las barreras que encontráis en el día a día para desarrollar vuestro papel. Carmen. ¿Vas tú? No, ves tú primero, sí. Mira, un poco lo he dicho antes de las barreras, que es, bueno, la primera barrera mía al entrar en este equipo PROA fue que, claro, yo tenía los conocimientos que tenía de una enfermera, entendedme, normal asistencial. Entonces, a mí me faltaban conocimientos que los vas aprendiendo al final a base de listado de microorganismos, listado de fármacos, listado de reacciones adversas, pero los vas conociendo y los vas aprendiendo. Además de los cursos de IRAS, PROA y de todos los cursos los focus que salen. Entonces, a mí para iniciar todo esto me faltaba formación. Como con los compañeros que he tenido no ha habido ningún problema y me he ido formando con ellos y haciéndome a lo que ellos me enseñaban, pero a la vez también considero una barrera la falta de implicación del resto de compañeras, de las enfermeras asistenciales, tanto de las enfermeras asistenciales como de las direcciones. Hasta aquí vamos a decir, porque claro, necesitaríamos un poquito más de apoyo para poder seguir con este proceso de formación y de conocimiento. Pero está difícil la cosa. Yo una de las barreras más graves que veo es la variabilidad que hay entre centros con los recursos que destina a la prevención y el control de infecciones, ¿no? Cada hospital puede hacer lo que puede dependiendo de los recursos que tiene, y eso es una barrera muy, muy grande, porque además nuestro trabajo, como es mucha prevención, por suerte, y poco control, es trabajo que no se ve. Como no se ve el impacto real de la prevención, es muy difícil que las direcciones entiendan que es importante dedicar recursos a esta prevención y control de infecciones. Para mí esa es la mayor barrera. Claro, y además es un gasto que se ve a la larga en muchos casos, y con lo cual es un ahorro que a veces no se cuantifica y se piensa que viene porque somos muy buenos todos y que no ocurre nada porque somos buenísimos. Y es verdad que hay una autocomplacencia que es difícil. Os quería preguntar también, porque, claro, relacionado con esto es vosotras, con el resto de equipos que tenéis en vuestros hospitales, ¿sentís que entienden bien vuestro trabajo y vuestra labor? ¿Os ha llevado mucho tiempo que entiendan por qué es necesario este personal de enfermería específico? Yo en mi caso, que trabajé
15 años en quirófano previo a control de infecciones. La verdad es que mi experiencia sí. Tengo la suerte de trabajar en un hospital donde los equipos clínicos me conocen bien y conocen bien nuestro trabajo, el de la enfermera de control de infecciones, y confían plenamente en nuestro criterio. Eso es una suerte. Entonces creo que esa confianza también se construye con el tiempo, y estando presentes en las unidades, siendo accesibles cuando surgen dudas, cuando te llaman porque tienen un problema, los ayudas a resolver, a buscar soluciones y aportando soluciones prácticas a problemas que realmente son reales. Entonces, al final los profesionales valoran que estés ahí para ayudarles y acompañarles en la toma de decisiones. Y yo sí que me siento comprendida y que entienden realmente nuestro trabajo. Sí, sí. Carmen. Sí, también. Yo dentro de mi equipo no tengo ningún problema dentro del equipo PROA ni con los microbiólogos, además de los que están en el equipo PROA, ni con el resto de infectólogos, porque el equipo PROA, bueno, pues al final son dos infectólogas las que están como más en el equipo PROA, pero son muchas más. Entonces, yo por parte del equipo PROA y de infecciosas y de microbiología ningún problema, y en el resto del hospital yo creo que tampoco, porque sí que es verdad que lo bueno cuando sales a ver pacientes o vas acompañando al infectólogo es que te van conociendo y van viendo un poco la labor que haces. El problema es que este es un hospital muy grande y que estoy yo sola. Entonces, si te dedicas a hacer otra cosa, en mi caso registro de bacteriemias, que te lleva un tiempo horroroso, eso sí, da un fruto muy bueno porque vamos a tener una base de datos estupenda, pero claro, si te dedicas a hacer una cosa, no te da tiempo a hacer la otra. Entonces, creo que sí. De hecho, cuando a veces pues, me toca a mí coger el teléfono porque llaman aquí al despacho PROA, no, la enfermera, muy bien, pues mira, es que tengo un problema, ya me localizas. O sea, saben quién es la enfermera PROA, saben lo que hacemos, pero claro, también no lo conocerán, pero hay limitaciones numéricas en cuanto a poder acceder a más. Pero bueno, en general, así en general, yo creo que sí, muy buena aceptación. Y has hablado de formación antes, Carmen. ¿Nos podríais contar un poco qué formación debería tener una enfermera que quiera dedicarse, pues bueno, tanto a control de infecciones como a PROA? Mira, al PROA es un poco lo que os decía antes. Yo creo que falta un poco de formación. Claro, yo estudié hace muchos años, sé que ya tengo una edad, pero yo creo que haría falta, dentro del grado de enfermería, haría falta un poco más de formación en cuanto a pues, más microbiología, en cuanto más a fármacos, y eso que ahora con la prescripción enfermera no sé hasta dónde nos llegará la prescripción enfermera, pero vamos, entiendo que antibióticos no, pero bueno, necesitaríamos un poco más de formación en el grado o estudios posgrado, en un máster o en cosas así. Y es verdad que hablando con la supervisora de preventiva de aquí de mi hospital, pues por ejemplo ellas piden enfermería para que hagan prácticas en su servicio, porque esto sería una cosa muy importante que ya partieran con esa base y no les mandan. No les mandan, no les mandan. Entonces, pues ahí tenemos una falla muy importante porque es que no están aprendiendo todo eso desde la base. Y nosotras pensamos que vienen primero, nada más terminar la enfermería, el primer año a trabajar y que lo saben todo muy bien porque acaban de terminar. Y no, porque es que muchas veces, pues es que tienen unos defectos de hacer que es porque lo han aprendido en servicios mal, con lo cual, pues un poquito más de interés en cuanto a las ¿no? En cuanto a las infecciones, dentro del grado y en un posgrado, pues no estaría mal. Para todas las enfermeras, hablo. Pues yo estoy con Carmen, que a nivel de grado de carrera tampoco es que sea tan mayor, ¿eh? Tengo unos años, pero tampoco tantos. Y la verdad es que yo no recuerdo que me dieran mucha formación en epidemiología, microbiología, enfermedades infecciosas, seguridad de paciente. Ahora está muy de moda seguridad de paciente, pero en aquel entonces, y la verdad es que es necesario, es que es súper necesario. Y metodología de investigación, que ahí me queda cojo. Yo este año mi intención es formarme en eso, porque está muy cojo. Aquí en Cataluña es que existe la formación de posgraduación, de posgraduada, ¿no? Del máster de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria de la UB, que está muy bien, yo lo hice y la verdad es que para empezar está muy bien. Y luego, si me dejáis hacer una cuña publicitaria, si la gente tiene que hacer formación, están los cursos que organiza Geiras, que son buenísimos. El Geiras Junior, el curso de principios y prácticas de plan hospitales, el curso de IRAS en el Montañá, que se hará en octubre y es buenísimo. O sea, hay cursos, bueno, la reunión científica de diciembre. Si os queréis formar y no sabéis por dónde empezar, ir a los cursos Geiras, de verdad. Además, yo a las dos os conocí en un curso Geiras. Sí. Sí, es buenísimo.
Relacionado, a ver, no hemos tocado el tema del paciente y sí que me gustaría que habláramos un poquito sobre ello, porque, claro, no sois enfermeras de planta, con lo cual no tenéis ese contacto con el paciente que vais a ver y entiendo que cambia un poco vuestra relación cuando os acercáis a realizar cualquier clase de intervención. ¿Vosotros lo notáis en comparación a cuando podíais estar más en planta y que conocíais más al paciente en sí? Yo Sí, la verdad es que yo tengo la suerte de tener la consulta de enfermera de control de infecciones y la relación que tengo con el paciente es bastante buena. Cuando vienen un poquito de culo, pero luego cuando les explicas las cosas y lo entienden, ostras, la relación es muy buena. Sí que es verdad que yo parto de quirófano y en quirófano, entre que la gente entra asustada y los anestesiamos, la relación no es como en la asistencial. Pero yo no tengo queja, la verdad es que es muy buena la relación con el paciente y me gusta mantenerla. ¿Y tú, yo Carmen? sí que he hecho en falta la relación con el paciente, porque es verdad que yo no veo pacientes desde aquí, lo que os hablaba antes, no me da la vida. Bueno, sí que a veces me toca, pues por ejemplo, cuando quieres poner una nueva forma de tomar las muestras, pues por ejemplo las úlceras, ¿no? Que hemos tenido ahí un poco de, a la hora de revisar el manual de toma de muestras, pues con el microbiólogo que se encarga de esa sección, pues mira, vamos a intentar mejor pues hacerlo de, y alguna vez pues me ha tocado a mí hacerlo ir directamente al paciente. Bueno, no es que no sea mi trabajo, sí que es mi trabajo. Entonces, pues, pero son en contadas ocasiones o a veces cuando tienes que hacer una entrevista por alérgico, que luego no lo son, pero bueno, la mitad de ellos. Pero en realidad voy perdiendo mucho ya mi relación con el paciente. Lo que pasa que, claro, es que tienes que confiar en que la enfermera que está ahí en la planta, eso a pie de cama, que es lo que estoy venga a decir, pues es la que realmente luego pues en los evolutivos te va contando cómo está ese paciente, cómo va su evolución, cómo va su tratamiento, entonces te tienes que confiar, porque yo es verdad que cada vez veo menos y me da mucha pena, porque a mí la relación con el paciente me he dado cuenta que le ha hecho falta, pero claro, porque no, es que no se puede, es que no llegas a todo. Y esa, bueno, de esta relación, ¿no? Pues no entiendo que nacen dudas. ¿Os podéis contar un poco qué papel tenéis en resolver esas dudas del paciente, ¿no? En que puedan ayudar a mejorar, por ejemplo, la adherencia a aislamientos, a tratamientos, a comprender las cosas. Emelsa. Yo, por ejemplo, lo que encuentro cuando explicamos un aislamiento o un tratamiento, la preocupación no es en sí la infección, la verdad, no le dan importancia a eso, sino más lo que implica el aislamiento respecto a las familias, los visitantes, eso les asusta, ¿no? Suelen preguntar si van a contagiar a sus familiares, cuánto tiempo va a durar ese aislamiento, si podrán hacer vida normal cuando marchen de alta. ¿Qué significa exactamente tener una bacteria resistente que para ellos, ¿no? Ellos primero, cuando tú los aíslas por un germen multiresistente y les explico que están aislados, siempre me dicen, el virus del quirófano, no señor, no es un virus y seguramente no lo cogió en quirófano, pero es con lo que se quedan, ¿no? Es como el virus que cogí en quirófano. Entonces, en mi experiencia, cuando dedicamos tiempo a explicar las cosas claras, resolver dudas en un lenguaje que ellos entiendan, disminuye la ansiedad muchísimo y aumenta la colaboración tanto de él como de la familia, que es muy importante si tienen que hacer un tratamiento de descolonización. La verdad es que, no sé, las dudas, si les hablas en su idioma, se resuelven la mayoría de veces. Qué bien. Y ya que nos queda ya relativamente poco tiempo, pero sí nos gustaría que sacarais la bola de cristal, Mm. porque vosotras a partir de vuestra experiencia nos gustaría saber hacia dónde van. Antes habéis dicho, hacia dónde van las cosas. Antes habéis dicho que hay poca uniformidad, que hay servicios de control de infección, luego hay otra enfermería que está dentro de los servicios de medicina preventiva, hay sitios donde no hay enfermería de proa. Yo ahora, conforme te estaba escuchando, Carmen, pienso que enfermería para temas de preanalítica y analítica dentro de los servicios de microbiología estaría muy bien. ¿Hacia dónde creéis que va todo este batiburrillo? Yo personalmente espero que vaya hacia que cada vez haya más número de enfermeras de prevención y control de infecciones y de proa en todos los hospitales, que crean en la necesidad de que exista esa figura, tanto la dirección como los compañeros asistenciales, pero que se lo crean, que nos lo creamos de verdad, porque yo cada vez que valoro el cumplimiento de higiene de manos en mi hospital entro en depresión, de verdad. Y yo pienso, ostras, es que ya no sé qué más hacer, ¿no? ¿Qué formación haces? Porque claro, es como decía Carmen, tú haces una formación para mejorar la contaminación de hemocultivos y momentáneamente mejora, pero si no estás ahí a pie de cañón, Claro. que no tienes tiempo para estar siempre en un servicio para intentar mejorar esa tasa, vuelve a bajar, ¿no? Es como
un problema que es complicado porque no se ve y porque, bueno, como los pacientes también pasan por muchas unidades, yo por ejemplo en mi hospital cambian de unidad durante un ingreso como 5 o 6 veces, cambian de cama, eso es un problema para los gérmenes multiresistentes. Y luego la variabilidad del personal de enfermería. No hay enfermería y las direcciones de enfermería lo que tienen que hacer o deberían de hacer es intentar premiar a las enfermeras, no cambiarlas cada día de unidad de servicio que no pueden aprender, que no pueden asumir esos conocimientos y arraigarlos. Y lo que hacen es tener a personas que les va bien porque son móviles para cubrir huecos, pero la gente se cansa, la gente está agotada. Y sobre todo vamos muy mal con la higiene de manos, de cara a la higiene de manos, con las uñas pintadas, el llevar joyas. A ver, yo quiero que esto no sé quién lo va a escuchar, pero tanto para enfermería, para sanitarios, o sea, hemos escogido la rama sanitaria. Tenemos que ir bien uniformados, con el uniforme institucional, no llevarnos el uniforme a casa a lavar, ni ponernos uno que nos queda chupiguay. Es el institucional, vamos a trabajar. El pelo recogido, las uñas sin pintar, no se pueden llevar uñas pintadas, ni postizas, ni de gel, y sin joyas, ni nada, es que vamos a trabajar. Que te lo pasas bien, genial, pero vamos a trabajar. Que tú quieres ir enjollada y pues te has equivocado de profesión. Haberte dedicado a economía. Yo siempre lo digo, te has equivocado de profesión. Entonces, bueno, ahí vamos. Tienes mucha razón porque cada vez esta parte se ve más descuidada en el hospital, es que es increíble, y yo creo que solamente hacen caso a la higiene de manos cuando llega la semana de higiene de manos y ya está, porque es que luego los ves hacer todo tipo se dan con la solución hidroalcohólica, se ponen los guantes, se vuelven a dar la solución hidroalcohólica y dices, pero por favor. Entonces, sí, pero bueno, aparte de eso, como dices, pues que la dirección se implique en contar con enfermería. En nuestro caso de preventiva, claro, te estoy hablando de mi hospital que es muy grande, pero yo sé que tampoco hay enfermería de preventiva en todos los hospitales de Aragón. O sea, ya no voy a pedir ni siquiera enfermera prueba, ni siquiera, pues una enfermedad preventiva que también controle todo esto que está sin controlar en algunos sitios. Entonces, un poco que las direcciones en Aragón, pues porque tenemos un proyecto que es Heridas Proa, que es donde nos enmarcamos, y todos más o menos, bueno, pues donde no hay enfermería habrá médico, pero claro, se lo tiene que creer desde arriba. Se lo tienen que creer desde arriba y darnos capacidad a todo el equipo, ya no solamente hablo de enfermería, a todo el equipo para poder hacer cosas. Entonces es un poco difícil. Lo ideal sería pues eso, un área de conocimiento donde poder contar nuestra sapiencia y nuestra sabiduría, pero voy a meter un poquito, ahora sí que voy a meter un poquito el dedo de la llaga, y es que este documento que hizo el Consejo de Enfermería, el marco de competencias de la enfermera experta en prevención y control de infecciones, pues que se supone que también era una referencia para proa, pero que nos nombran poquísimo. Entonces, bueno, vamos a darle un poquito más de cuerpo a todo esto, a ver si logramos que se nos vea, por lo menos, que se nos oiga. Y ya para acabar, ¿con qué os quedaríais después de estos años de trabajo, por ejemplo, tú de Melsa en control de infecciones? Ay, gracias. Yo sobre todo me quedo con las personas, con el conocer profesionales extraordinarios. Esto es lo que me ha llevado a estar en control de infecciones. Sobre todo personas extraordinarias, personas que me enseñan, que me acompañan, que me apoyan cuando las cosas no son fáciles, cuando me ven así un poco de capa caída. Me quedo con mis compañeras de la CICI, que es la Asociación Catalana Interdisciplinar de Control de Infecciones, aquí en Cataluña, con grandes enfermeras de prevención y control de infecciones, con mis compañeros de Geiras, todos ellos, con quienes he tenido la suerte de compartir conocimientos, formaciones, amistad. Y de una manera muy, muy especial me quedo con las personas con las que comparto o he compartido la junta directiva de Geiras, con Pilar, con Cristina, con mi angelito, Maite, con Galadriel, que aunque parezca seria, es súper divertida, con Diego, que eres un corazón con patas, que lo sepas, y con mi Mila, que es mi muleta. Sí, la verdad. A todos ellos, gracias. Les vas a sacar los colores. Merecido, seguro. ¿Y tú, Carmen? Lo mismo, pues me quedo con las personas, pero sobre todo me quedo con la gente, con los compañeros de los equipos que se dejan la piel cada día por llegar por conseguir lo que ellos consideran que es necesario para este proyecto de prueba. Pues con mis doctoras, que son las que están tirando del carro, y hablo de doctoras tanto de infecciosas como de microbiología, que son con las que más comparto, que son las que están tirando el carro intentando conseguir pues que este equipo y que este proyecto salga adelante, porque es que es muy importante.
todo esto. Entonces me quedo sobre todo con el equipo. Pues por nuestra parte nada más. Yo personalmente os quería agradecer porque la verdad que hemos estado muy a gusto y espero que hayáis estado muy a gusto vosotras también, porque aquí no se ha notado absolutamente nada de los nervios y yo creo que hemos aprendido un montón de cosas. En lo personal yo me llevo un par de ideas para implantar en mi hospital y comentar a la jefa para poder sacar beneficio para los pacientes sobre todo. Claro, sí, así es. Para el paciente, siempre para el paciente. Siempre es el paciente, es que es nuestro centro y siempre debe ser nuestro centro, el paciente. Nos debemos a él. Eso es. Muchísimas gracias a las dos. Un beso Gracias a fuerte. vosotros. Adiós. Adiós. Cambio de guardia. Joder, pues que ya tenía yo ganas de venir a las fiestas de San Lorenzo en Huesca. No había estado nunca, pero la verdad que está súper bonito. Sí, yo tengo vamos a ver si- compañeros que lo pasan muy bien, sí, que son Ay. que son muy de Huesca, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Juan Manuel García Lechuz, del Miguel Servet de Zaragoza. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Diego? Bien, aquí Bien. luego me recomiendas un sitio donde ir a tomar algo. Hombre, aquí es muy famoso el tubo. El Ah, pues claro tubo que quiero el tubo de Zaragoza, claro. es súper conocido aquí en Zaragoza, sí, para tomar pinchos y de cañitas y tapas Y mi- variadas. Y mira, aprovechando que estamos por aquí, he visto que habéis podido publicar algo sobre el film array de neumonía, ¿no? En la revista de la Inc. Sí, hicimos la verdad es que un esfuerzo ímprobo porque cuando salieron los paneles sindrómicos, en especial este de neumonía, pues como todo que te coge así deprisa y corriendo, se empezó a utilizar y que queríamos ver cuál había sido el valor, teniendo en cuenta que empezó justo antes de la pandemia, cogió la pandemia y luego después en la pospandemia es cuando nos preguntamos, ¿realmente lo estamos utilizando bien? ¿Ha servido para algo? Y por eso hicimos este trabajo, que la verdad es que estamos muy contentos y ha sido una publicación muy importante para nosotros. ¿Y qué habéis metido? Solamente entiendo que muestras de fibrobroncoscopio. Sí, sí, porque aquí nuestros intensivistas vamos, son muy hábiles y duchos y en cuanto tienen un problema respiratorio con una imagen, pues hacen lavados porque para ellos es la muestra más importante y la verdad es que desde el punto de vista microbiológico también la más rentable. Y para hacer una cosa más homogénea, la verdad es que hicimos algún bronco aspirado también hemos hecho, que tenía Vale. características de mucha calidad, también metimos, pero fundamentalmente son lavados broncoalveolares, sí. ¿Y qué resultados habéis tenido así llamativos? ¿El valor predictivo negativo? ¿La Sí, correlación con el cultivo? ¿Qué tal? la verdad es que lo que más llamaba la atención es la alta sensibilidad y el valor predictivo negativo. Luego, lógicamente, dianas que no entraban en el panel, el cultivo dio diferencial incluso hasta yo creo que fue un veintitantos por ciento, 26% de casos. Pero luego el Film Array logró sacar o detectar con la salvedad de que son detección de DNA, de genoma, no es detección de virus, pero eso es un paradigma que tenemos que empezar a aprender, ¿no? Pues hasta un 48% más de cultivos positivos. El Film Array quiero recordar que eran 175 patógenos lo que detectó, mientras que el cultivo solo detectamos 75. O sea que en ese sentido eh, muy rentable. Otra cosa es lo que con ese resultado hicieron los intensivistas, porque ya sabes, en época COVID le sirvió para escalar e intensificar el tratamiento, pero luego posteriormente en la época post-COVID ya los desescalados les costaba más, ¿sabes? Porque Eso, el valor desde luego predictivo negativo, que era muy alto, el desescalado entraba en otra serie de criterios para poder quitarles el tratamiento antibiótico a los pacientes. claro, esa es la parte un poquito más que más nos suele costar, ¿no? Esa Sí, transmisión de esa información a una persona, a un clínico que está en un proceso de incertidumbre claro. con el paciente, que puede ser hasta comprensible. ¿Habéis llegado a meter, o os habéis planteado con esta clase de estudios meter algún tipo de resultado de output que sea más clínico para ver si habéis tenido mejoría en el manejo clínico de estos pacientes? Tuvimos un problema que es que en la época COVID las hospitalizaciones eran muy prolongadas
y los paneles se pedían muy tardíamente, con lo cual eso iba a cambiar un poquito. Luego ya en la segunda época, post-COVID, ya se pidieron los paneles más precozmente y con unos criterios ya protocolizados, que eso podía hacer cambiar un poco la actitud de los intensivistas. De hecho, cambió con el tiempo y hoy en día eso ya está protocolizado de una forma muy clara en las 4 UBIs que tenemos aquí en el hospital, y son pacientes donde se está aplicando para neumonía que viene de la comunidad, que realmente es un valor añadido, y luego neumonías de ventilación, pero precoces, digamos que en los primeras semanas de ingreso, porque hemos visto que las que son tardías, al final, con tanto tratamiento antibiótico, porque al final más del 90% de estos pacientes que metimos en el trabajo llevaban tratamiento previo, con lo cual el cultivo pues está totalmente desmerecido. Sesgado, sí, sí. Claro, por eso el FilmArray tuvo tanto valor. Pero donde hemos encontrado el criterio clínico más importante era pacientes con neumonía de la comunidad y pacientes con, digamos, neumonía adquirida en la UCI, pero de forma precoz. En los que llevan mucho tiempo en UCI hay otras circunstancias que se meten por el medio que hacen que la rentabilidad e incluso su petición no sea tan importante. De hecho, una de las cosas que en el editorial que nos ha hecho el doctor Candel y la doctora Cruz Soriano y el doctor Ángel Estella, es que nos dicen, si realmente no sabes qué vas a hacer con el resultado, no lo pidas. Claro. Porque esa es una de las cosas que nosotros les decíamos a los intensivistas. Es una de las máximas de la microbiología. Claro. Si no sabes qué vas a hacer con el resultado, no lo pidas. Claro, eso es. Entonces, a partir de ahí sí que hemos trazado una serie de condiciones y de características del paciente y del síndrome respiratorio para solicitarlo, que realmente le sirvan. Pues Juan Manuel, que muchísimas gracias y felicidades por la publicación. Lo único, eso, si me puedes recomendar luego algún sitio para ir a cenar, pues ya me acerco yo. Sí, oye, cualquier momento, cuando quieras, estás invitado, te llevaremos a los mejores restaurantes y de hecho, oye, yo te lanzo el testigo para que vengas a darnos una sesión de secuenciación, que me ha dicho un pajarito por ahí que lo tenéis bastante bien establecido, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, Diego, un saludo. Gracias por quedaros hasta el final. Esperamos que este capítulo os ayude en estos días de calor. Nos vemos el próximo mes.